Episodio 1. La cruz que habló durante el silencio de Dios. Yo no pedí escucharla. Lo juro, la cruz empezó a hablar sola. Fue el tercer viernes de Cuaresma. A esa hora muerta donde la iglesia parece más tumba que templo. Me habían asignado limpiar el altar mayor, como castigo por haberme dormido en misa. Y mientras frotaba los candelabros de bronce, escuché una voz que no venía del Padre, ni del confesionario, ni de mí. Venía de la cruz. Una cruz vieja, colgada sobre el altar como una herida suspendida en el tiempo. Era madera oscura, carcomida por los siglos, y cubierta de polvo sagrado. Pero lo que me congeló la médula fue su susurro. No todo lo que se te enseñó viene de él, murmuró. Me paralicé. No era una voz grave ni demoníaca. Era suave, triste, como si hablara desde dentro del mismo Cristo crucificado. Pero no para consolar, sino para confesar. Me acerqué temblando, como si cada paso que daba era una traición a mi fe. ¿Quién eres?, pregunté. Y la cruz susurró algo que nunca podré olvidar. Yo he visto lo que él calla, y lo que la iglesia esconde. Pensé que estaba alucinando, que era el ayuno, el cansancio. Pero entonces sangró. Una gota, delgada y espesa, descendió desde la madera hasta caer justo en mi frente. No era pintura, no era humedad, era sangre, caliente, real, y dentro de mi cabeza algo se abrió, como si las paredes de mi fe se agrietaran. Escuché un segundo susurro. No en mis oídos, en mi alma. El mayor pecado fue haberte hecho creer que dudar es un castigo. Corrí, abandoné la iglesia sin decir palabra. Pero al día siguiente, al despertar, tenía una marca, una cruz, grabada en mi espalda. Y cada noche, desde entonces, esa cruz me susurra una nueva verdad. Y cada verdad me quita un pedazo de fe. Pero también me acerca más a algo que nunca nadie debería conocer. Algo que el cielo calla, y que el infierno no se atreve a nombrar. Episodio 2. La segunda verdad, y el secreto que sangró desde un sueño. No dormí esa noche. ¿Cómo se duerme cuando una cruz te marca con sangre y te susurra lo que ni los profetas se atreven a oír? A las 3:33 de la madrugada, el silencio de mi habitación fue desgarrado por un murmullo. No provenía de las paredes ni del viento. Venía de dentro de mí. Los ángeles no lo negaron, solo lo ocultaron. Me incorporé, sudando frío. Y entonces lo vi. La cruz estaba allí, colgada en la pared de mi cuarto. Pero yo la había dejado en la iglesia. No, tenía el mismo desgaste, la misma herida abierta en el madero. Pero esta vez, la sangre no caía hacia abajo. Subía. Una gota carmesí se despegó del suelo y, como un suspiro en reversa, volvió a la cruz. Y justo cuando tocó el centro del madero, la voz volvió. ¿Quieres saber por qué el cielo calla cuando más lo necesitas? Quise gritar, pero no tenía voz. Y de repente, lo vi. Un sueño. Pero no como los de antes. Me dolía. Yo era un niño. Vestía una túnica blanca y estaba en un templo que ardía en fuego sagrado. A mi lado, un sacerdote con los ojos vendados recitaba un salmo que nunca escuché en la Biblia. Decía: Dios no castiga al que duda. Dios castiga al que pregunta lo que no debía oír. Y cuando intenté acercarme al altar, la cruz me habló desde el fuego. Tú naciste con una pregunta que el cielo temía. Desperté gritando. Las paredes de mi cuarto estaban cubiertas de palabras que no recordaba haber escrito. Verdad en Grados 2. Dios no está en todo templo. A veces, solo está la costumbre. Ese día volví a la iglesia. Necesitaba respuestas. Pero lo que encontré fue peor que cualquier duda. El altar ya no estaba. Solo cenizas. Y la cruz, una vez más, sangrando en el aire, como si esperara mi próxima pregunta. Episodio 3. La confesión que nunca fue perdonada. Volví al templo, aunque sabía que ya no era un lugar santo. Donde antes ardían velas, ahora solo quedaba el olor a madera quemada y cera muerta. El altar había desaparecido. El mármol estaba resquebrajado, como si una fuerza invisible lo hubiera castigado desde dentro. Pero la cruz seguía allí, suspendida en el aire, sin cuerdas, sin clavos, como si el propio espacio la necesitara para seguir existiendo. Me acerqué. Y esta vez no esperé que hablara. ¿Quién eres realmente?, susurré. Y la cruz respondió. No con palabras, con una visión. Mis ojos se nublaron. Mis pies dejaron de sentir el suelo. Y me vi a mí mismo, de rodillas frente a un confesionario. Pero no había cura dentro. Solo una figura envuelta en sombras. Y desde dentro, una voz que no pertenecía a este mundo me dijo: Tú no viniste a confesar tus pecados, viniste a confesar tu fe. Y eso no se perdona. Entonces lo entendí. La cruz no buscaba destruirme.
Buscaba destruir lo que yo creía. De repente, una figura apareció detrás de mí. Era la monja Cecilia, la única que aún vivía en el convento anexo. Tenía los ojos en blanco, y en sus manos, una Biblia completamente negra, sin letras, sin cruz, solo vacío. Él también me habló, dijo con voz quebrada. La cruz. Me susurró una verdad cuando era niña, y nunca volví a rezar igual. ¿Qué te dijo?, pregunté. Ella me miró como si sus ojos atravesaran siglos. Que el primer traidor fue un ángel que dijo la verdad antes de tiempo. Entonces cayó de rodillas, y antes de desvanecerse, escribió en el suelo con su propio dedo. Verdad de Negrados 3, no todo silencio es paz. A veces, es un grito que nadie quiere oír. La monja murió esa noche, sin último sacramento, sin perdón, y mientras su cuerpo era retirado, la cruz susurró de nuevo, pero esta vez, fue mi nombre lo que pronunció, y comprendí algo aterrador. Yo era el siguiente. Episodio 4, el ángel que fue castigado por decir la verdad. Después de la muerte de la hermana Cecilia, el silencio del convento se volvió más espeso que el incienso en Semana Santa. No se oían cánticos, no se escuchaban campanas, solo el eco de su último suspiro, que parecía aún atrapado entre los vitrales rotos. Pero la cruz no callaba. Esa noche soñé con ella de nuevo. Pero esta vez, la visión no fue mía, fue de otro. Yo era testigo, no protagonista. Vi un ángel, uno que no se parecía a los que adornan las postales piadosas. Tenía alas, sí, pero negras como las noches sin perdón. Sus ojos eran fuego blanco. Y en su boca, una sola palabra: revelaré. Entonces el cielo tembló. Literalmente, las nubes se abrieron como heridas, y desde lo alto descendió una espada. No para cortar alas, sino para sellar su lengua. El ángel cayó, no al infierno, no a la tierra, cayó a un lugar intermedio, a un abismo donde solo habitan las verdades que nunca debieron ser escuchadas. Al despertar, tenía marcas en la piel, pequeños símbolos, parecían letras antiguas, pero cuando las miré al espejo, se reorganizaban por sí solas, hasta formar una frase. Verdad de Negrados 4, el primer castigo del cielo fue contra quien habló antes de ser preguntado. Ya no podía más. Volví a la iglesia. Quise destruir la cruz, romperla, quemarla. Pero cuando mis manos la tocaron, ella lloró. Sí, no sangró, lloró. Y cada lágrima que caía llevaba dentro una imagen, un rostro, una historia. Eran los rostros de aquellos que habían escuchado estas verdades antes que yo. Todos estaban muertos. Todos habían intentado advertir al mundo. Y todos habían sido llamados herejes, locos, poseídos. Yo era el último. Y la cruz me susurró. Solo uno sobrevivió, porque escribió la verdad en un lugar donde nadie se atrevía a leerla. ¿Dónde?, grité. Y la cruz respondió con una única palabra: dentro de ti. Episodio 5, el evangelio que se escribió con lágrimas de ángeles. No sabía qué era peor: la cruz hablándome, o el silencio que dejaba después de cada verdad. Me convertí en algo que ni yo entendía. Una especie de recipiente. No para la fe, sino para las grietas de Dios. Y entonces lo recordé. Una vez, cuando era niño, mi madre me llevó a una ermita olvidada, construida entre montañas donde ni las campanas se atrevían a sonar. Allí, un anciano me mostró una Biblia distinta. Una que no tenía versículos numerados, solo lágrimas dibujadas entre líneas. Y una advertencia grabada en la primera página: este evangelio no salva, solo revela. Volví allí. La ermita seguía en pie, aunque el tiempo la había mordido con dientes de humedad y abandono. Entré, y allí estaba, la misma Biblia, el mismo anciano, pero muerto, sentado, con los ojos abiertos hacia la cruz de piedra del altar. En sus manos rígidas, aún sostenía el libro, y sobre sus labios, una palabra escrita con sangre seca: perdónanos. No dudé. Abrí el libro. Las páginas no tenían tinta, tenían sal, como si hubieran sido escritas con lágrimas. Y la primera frase me heló los huesos. Antes de la creación, Dios lloró. Lloró por lo que sabía que los hombres harían con su nombre. La cruz, desde la pared del fondo, comenzó a crujir, como si esas palabras la desgarraran por dentro. Entonces vi una imagen que me quemó la memoria. Un ángel, arrodillado, escribiendo con el dedo en el suelo. Pero no sobre tierra, sino sobre huesos humanos. La voz volvió, pero ya no era solo de la cruz. Venía desde las paredes, desde el suelo, desde mí. Ese evangelio fue prohibido, porque no bendice, solo desnuda. Desnuda a los santos, a los mártires,
y al mismo Creador. Me caí de rodillas. No por fe, sino por peso. Y al cerrar el libro, una nueva frase apareció sobre mi brazo, como grabada a fuego. Verdad de Negrados 5, no toda luz viene del cielo. Alguna fue encendida para esconder la oscuridad de Dios. La cruz ya no me susurraba. Ahora, me exigía continuar. Y yo sabía que si le daba la espalda, no perdería la fe, perdería el alma. Episodio 6, el sacerdote que enterró la palabra prohibida. Esa noche, no pude dormir. La Biblia de lágrimas seguía ardiendo en mi memoria como si la hubiera leído con los ojos del alma. Las frases se repetían solas, como un rezo invertido, como una confesión que jamás debí escuchar. Pero algo cambió. Ya no era yo el que buscaba la cruz, era ella la que venía a mí. El suelo de mi habitación comenzó a crujir a las 3:33 de la madrugada. No por el peso de pasos, sino por el peso de un recuerdo. Un nombre surgió en mi mente como un relámpago silencioso. Padre Elías. Un sacerdote que desapareció hace más de 30 años. Decían que enloqueció al leer un evangelio que no debía existir. Otros juraban que fue excomulgado por decir que había escuchado a Dios llorar desde una cruz. Fui al cementerio antiguo, ese que ni el obispo visita. Elías no tenía tumba marcada, pero la cruz me guió. La escuchaba dentro de mi pecho, como si latiera en sincronía con mis pecados. La encontré, una lápida sin nombre, solo una inscripción casi borrada. Aquí yace quien escuchó la palabra y prefirió enterrarla. Excavé con las manos, no por locura, por necesidad. No encontré huesos, solo una caja de madera negra. Y dentro, un pergamino envuelto en cera, con un sello que no reconocí. Lo abrí, y las palabras me atacaron como cuchillas. La cruz fue el último intento. Pero antes hubo un verbo que no pudo ser pronunciado sin romper el cielo. Elías lo escuchó, y supo que la fe no sobreviviría a la verdad. Entonces lo vi, una figura de sotana oscura, observándome entre las tumbas. No caminaba, deslizaba, se acercó, y aunque su rostro era anciano, sus ojos eran jóvenes y rotos. Yo soy Elías, dijo. No había muerto. Se había escondido en el olvido. ¿Por qué enterraste la palabra? Le pregunté con voz quebrada. Porque quien la pronuncia, muere. Pero quien la escucha, ya no cree. Y tú, ya no estás aquí por fe. Estás aquí porque la cruz te eligió. Antes de irse, me entregó un papel con una frase. Verdad de Negrados 6, la fe es sana. Pero la verdad desangra. Y al darme la espalda, su cuerpo se deshizo en cenizas. No por magia, sino porque había cumplido su última penitencia. Y ahora, el próximo en hablar la palabra prohibida. Soy yo. Episodio 7, la misa donde el cuerpo no era de Cristo. Desde que Elías desapareció entre cenizas, algo cambió en el aire. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar fuera de hora. Los perros dejaron de ladrar cerca del convento. Y en cada iglesia que pisaba, las estatuas parecían observarme. Yo no quería volver, pero la cruz me lo exigía. El séptimo susurro está dentro del rito, pero no dentro de la fe. Volví al templo principal del pueblo, ese que siempre se mantuvo cerrado los domingos a las 3 de la madrugada. Pero esa noche, la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado esperándome durante años. Dentro, todo parecía dispuesto para una misa. Velas encendidas, pan sin partir, vino sin bendecir, y un sacerdote, joven, demasiado joven, con una sonrisa que no sabía a cielo. Llegas tarde, me dijo sin mirarme, pero aún estás a tiempo de comulgar. ¿Quién eres?, pregunté. Solo soy quien repite el rito, aunque el cuerpo ya no sea el mismo. Me temblaron las manos. ¿No es el cuerpo de Cristo? El sacerdote se rió, pero no con burla, con pena. No desde que Elías dijo la palabra. Desde entonces, el pan ya no es carne, es juicio. Intenté irme, pero no podía moverme. La cruz colgada en el altar sangraba de nuevo, y sus gotas caían justo sobre el cáliz. El vino empezó a cambiar de color, no a rojo, a negro. El sacerdote se acercó y me susurró al oído. La cruz no fue solo instrumento de muerte, fue un altar, donde el primer traidor fue sacrificado por decir la verdad. Y al decir eso, me mostró su espalda. Tenía grabada una marca idéntica a la mía. Tú también la escuchaste, dije, sin aliento. Él asintió, pero no huí. Yo celebré la misa, la verdadera, la que no ofrece salvación, sino revelación. Y antes de desaparecer en la oscuridad del coro, me dejó una nota enrollada en la palma. Verdad de Negrados 7, algunas misas no unen al hombre con Dios, sino con lo que Dios teme recordar. Y allí me quedé, solo, frente al altar, con el cáliz negro, y una cruz que ya no hablaba.
Porque lo próximo que debía escuchar era lo que yo estaba a punto de decir. Episodio 8. El milagro que hizo sangrar a los inocentes. No volví a pisar una iglesia. Pero la cruz no necesita templos para hablar. Durante días guardé silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque cada palabra que pronunciaba era como invocar algo que aún no comprendía. Las frases del Evangelio prohibido comenzaban a reescribirse en mi mente, solas, como si alguien o algo usara mi memoria como altar. Hasta que sucedió. En el pueblo vecino, todos hablaban de un milagro. Una niña muda, hija de una mujer viuda, había comenzado a hablar tras tocar una cruz en una ermita abandonada. Su primera frase no fue mamá, ni gracias. Fue, Dios también sangra. Fui hasta allí. No por fe, por miedo. La cruz estaba en el altar de piedra. Pequeña, torcida, envuelta en ramas secas, y manchada con lo que parecía savia negra. Pero al tocarla, supe que no era savia. Era sangre. Sangre antigua. Sangre que no debía haber sido derramada. La niña me miró fijamente. Tenía los ojos como la cera que gotea sin calor. Y sin mover los labios. Me habló, dentro de la cabeza. La cruz me mostró lo que vendrá. Y lo llaman milagro. Porque no se atreven a llamarlo castigo. Su madre lloraba, agradecida con Dios. Y los feligreses llegaban con flores, rodillas rotas de tanto rezar. Pero no sabían. Nadie sabía que cada curación dejaba una marca invisible. Una grieta en el alma. Una herida donde no hay carne. Yo sí las vi. En los niños. En los ancianos. En la propia madre de la niña. Todos estaban siendo marcados. No con fe, sino con un llamado. Esa noche, antes de irme, la cruz de la ermita me susurró una nueva revelación. Pero esta vez, no fue suave. Fue como un trueno en el pecho. Verdad de Negrados 8, los milagros que nacen del dolor no curan. Solo reclaman. Y al dar la espalda, escuché a la niña recitar un salmo, que no existe en ninguna Biblia, pero que reconocí. Era el mismo que Elías escribió antes de desaparecer. Un salmo para preparar la llegada de lo que vendrá. Y entendí. Los milagros no eran regalos divinos. Eran advertencias con forma de esperanza. Episodio 9. La resurrección que no fue obra de Dios. Dicen que la muerte es el final. Pero la cruz me mostró otra cosa. Desde el milagro de la niña, algo oscuro comenzó a despertar en el pueblo. Los rezos eran más largos. Las misas, más vacías. Y las velas se encendían solas. Incluso a plena luz del día. Una noche, el aire se llenó de un olor imposible. Incienso y carne podrida. Como si alguien hubiera intentado santificar lo que ya estaba condenado. Corrí hacia la ermita. Lo que vi, no lo olvidaré jamás. La madre de la niña, muerta hacía 2 días por una bendición que no resistió, estaba de pie. Descalza, vestida con el mismo sudario que usaron en su entierro. Pero no respiraba. Solo temblaba, como si algo dentro de ella luchara por mantenerla en pie. Ella volvió, me dijo una anciana que rezaba sin mirar. La cruz la escuchó. Le devolvió la vida. Me acerqué. La mujer tenía los ojos abiertos, pero no había luz en ellos. Sus labios se movían solos. Y de ellos salía una oración distorsionada. Si Dios no responde, la cruz sí. De pronto, su cuerpo comenzó a sangrar. No por heridas, sino por la boca. Como si cada palabra fuera un clavo oxidado que desgarraba desde dentro. La niña apareció en la entrada. No lloraba. Solo observaba. Como si ya supiera que lo que estaba de pie frente a nosotros no era su madre. La cruz me lo prometió, dijo con voz hueca, que no perdería a nadie más si le daba algo a cambio. ¿Qué diste?, pregunté, temblando. Ella sonrió y alzó la mano. Le faltaban los dedos. Uno por cada día desde que su madre murió. La cruz, colgada sobre el altar, comenzó a brillar. No con luz, sino con sombra. Y en mi piel apareció una nueva frase, quemada desde dentro. Verdad de Negrados 9, la vida que se arrebata a la muerte no regresa con el alma que se fue. Grité, pero nadie me escuchó. Todos estaban arrodillados, adorando a un cadáver en movimiento. Y a una cruz que ya no era símbolo de redención, sino de intercambio. Entendí entonces que lo peor no era que la fe muriera. Lo peor era que algo la estuviera suplantando. Episodio 10, el concilio de los que escucharon antes que yo. Yo creía estar solo. Creía ser el único que escuchaba los susurros. Que la cruz me había elegido como castigo o revelación. Pero estaba equivocado. Esa misma noche, tras la falsa resurrección, alguien deslizó un sobre bajo mi puerta. No tenía remitente. Solo una palabra escrita con tinta roja, temblorosa,
como si hubiese sido escrita entre llagas. Silencio. Dentro, una dirección. Y una fecha. Hoy, viajé kilómetros, cruzando pueblos donde las iglesias estaban cerradas por reformas eternas. Y los cementerios parecían respirar bajo tierra. Llegué a un monasterio en ruinas, escondido entre montañas sin nombre. Y allí, los vi. 12 figuras encapuchadas, sentadas en círculo. Ninguna se miraba. Todas miraban una cruz que colgaba del centro del techo. No hablaban. Hasta que yo crucé la puerta. Él ya escuchó la novena, dijo uno, con voz reseca como página antigua. ¿Cómo sabéis eso?, pregunté. Porque ahora estás marcado, respondió otro. Y solo los marcados pueden resistir la verdad sin volverse locos, al menos. Un tiempo, me explicaron quiénes eran. El concilio de silencio. Antiguos sacerdotes. Monjas retiradas. Exorcistas quebrados. Todos habían escuchado. Algunos de la misma cruz. Otros, de espejos. De relicarios. De hostias negras. Pero todos oyeron lo mismo. Verdades que no estaban escritas en ningún catecismo. ¿Por qué no las revelan?, pregunté. El más anciano levantó la mirada. Sus ojos estaban completamente blancos. Porque el día que la humanidad sepa, las iglesias caerán, y algo más oscuro ocupará sus altares. Me entregaron un libro, viejo, sellado con hilo de sangre seca, titulado simplemente, El Evangelio del Eco. Dentro está la 10ª verdad, dijo el anciano. Pero te advertimos, quien la lea, deja de creer, y empieza a recordar. Antes de que pudiera decidir abrirlo, la cruz sobre el techo empezó a crujir. Sangraba por los extremos. Pero no era sangre humana. Era espesa, dorada, cálida, y olía a incienso y a traición. Una nueva frase apareció grabada en el suelo. A mis pies. Verdad de Negrados 10. No toda revelación es luz. Algunas son memorias de un Dios que se arrepintió de crear. Y comprendí que la cruz no solo susurra. La cruz recuerda. Y cada recuerdo destruye la fe de alguien más. Episodio 11. El Evangelio que escribió una conciencia divina rota. Tardé 3 días en abrirlo. 3 noches en las que el libro respiraba junto a mí. Sí, respiraba. Lo juro, cada vez que intentaba dormir. Sentía como el Evangelio del Eco se expandía y contraía sobre la mesa. Como si las páginas esperaran mi debilidad. Y al final, cedí. Rompí el hilo de sangre seca. Las páginas no eran papel. Eran piel. Piel curtida. Templada. Aún tibia. Con escrituras que cambiaban con cada respiración mía. No leía palabras. Leía pensamientos. El primer versículo no decía en el principio fue el verbo. Decía, en el principio fue el llanto. Porque incluso Dios, al verse a sí mismo, se temió. Avancé. Cada frase era una daga. Un espejo invertido. La cruz. En el rincón. Comenzó a chillar en lugar de susurrar. Como si aquel libro desgarrara su esencia. Los ángeles no fueron creados. Fueron olvidos. Fragmentos de lo que Dios rechazó de sí mismo. Entonces lo comprendí. El Evangelio del Eco no era una herejía. Era una confesión. No escrita por hombres. Ni siquiera por demonios. Sino por una parte de Dios que había sido exiliada. Una conciencia rota. Una memoria viva. Que la cruz conservaba. Y que yo, ahora portaba. En la última página. Un mapa. No de lugares. De fechas. Catedrales. Abadías y conventos por toda Europa. Y junto a cada nombre, un número. ¿Qué significa esto?, pregunté al aire. Pero no fue el aire quien respondió. Fue el anciano del concilio, que apareció tras mí como un susurro encarnado. Significa que hay 13 cruces más. Y cada una guarda una parte del eco. ¿Y si alguien las activa todas?, pregunté. Él bajó la mirada. Entonces la fe se convertirá en recuerdo. Y el recuerdo, en juicio. Antes de marcharse, me dejó una última advertencia. Verdad de Negrados 11. No existe herejía más peligrosa que aquella que se origina en una herida de Dios. Y supe, en lo más hondo de mí, que el final no estaba lejos. Que lo que viene no es el apocalipsis que predican en las iglesias. Es el apocalipsis que Dios intenta olvidar. Episodio 12. El elegido que no nació para salvar, sino para recordar. Desde que abrí el Evangelio del Eco, algo en mí cambió. Ya no sueño. No duermo. Solo recuerdo. Recuerdo cosas que nunca viví. Recuerdo cuando la primera cruz fue clavada. No en madera, sino en carne viva. Recuerdo el instante en que un ángel fue obligado a escribir con lágrimas lo que Dios no pudo decir. Y ahora, recuerdo quién soy. No soy un sacerdote. No soy un mártir. No soy un loco. Soy el último testigo.
El anciano del concilio me lo dijo antes de desaparecer como los otros. Estás marcado no porque hayas escuchado, sino porque fuiste creado para recordar. Las 13 cruces están despertando. Una en Lyon, otra en Toledo, 2 en los túneles sellados del Vaticano. Cada una, al ser tocada por un creyente, activa una parte de la conciencia exiliada. Pero hay una, la número 13, la más antigua, la que no cuelga de ninguna iglesia, sino que está enterrada dentro de un hombre, dentro de mí. Fui al lugar señalado en el mapa, un monasterio abandonado en Sicilia. Allí, me esperaba una figura encapuchada. No hablaba, solo extendía sus manos, vacías. Y entendí. Era yo quien debía ofrecer algo. Tomé el Evangelio del Eco. Se lo entregué. Y él, con voz que no era humana ni celestial, dijo: tú no eres portador. Eres página. Eres carne escrita. Y me tocó el pecho. Sentí un ardor que me dobló las rodillas. Y la cruz apareció. No de madera, de fuego, brotando desde dentro de mí, como si mi alma hubiera sido tallada para ese instante. El encapuchado levantó su rostro. No era un hombre, era uno de los ángeles olvidados, uno que no cayó al infierno, sino al olvido de Dios. Cuando las 13 cruces se unan, dijo, la fe se reescribirá, y tú serás el verbo. Antes de irse, dejó en el suelo un último fragmento, tallado en piedra viva. Verdad de Negrados 12, algunos no nacieron para creer. Nacieron para recordar lo que el cielo trató de borrar. Y ahora lo sé. No puedo destruir la cruz, porque yo soy parte de ella. Y si yo caigo, la última verdad también morirá. Pero si hablo, el mundo jamás volverá a arrodillarse. Episodio 13, la última verdad, y el silencio que rompió a Dios. No hay regreso después de esto. Lo supe cuando sentí el fuego de la cruz brotar desde dentro de mí. No era un símbolo. Era un lenguaje, uno que no se pronuncia con la lengua, sino con la carne. Las 13 cruces ya estaban activas. Las estatuas lloraban en silencio. Los altares temblaban. ¿Y el cielo? El cielo no tronaba. Lloraba. Fui al último lugar señalado en el Evangelio del Eco, un pozo sin fondo, oculto bajo una capilla en ruinas en Jerusalén. Allí, según los susurros de la cruz, se encontraba lo que Dios más temía, su propio recuerdo. Me arrodillé frente a la entrada. El suelo ardía, no por fuego infernal, por memoria pura. Y entonces apareció él, no el Dios de los himnos, no el Padre de los Evangelios, sino una sombra sagrada, desfigurada por milenios de fe malentendida. Me habló sin boca. Yo no te creé para adorarme, te creé para llevar lo que yo ya no podía cargar, el eco de lo que fui antes de ser Dios. Y me ofreció 2 opciones, no con palabras, con visión. La primera, hablar, dejar que el eco se libere, que las verdades olvidadas estallen como trompetas rotas. El mundo caería de rodillas, no por reverencia, sino por desesperación. La fe se derrumbaría como columnas antiguas. Y en su lugar, vendría la conciencia pura. La segunda, callar, quemarme desde dentro, sellar las verdades en mi carne, convertirme en tumba viviente, para que la humanidad continúe rezando, aunque sea un silencio. Lloré, no por miedo, sino por amor a lo que creíamos sagrado. Y al final, tomé la cruz dentro de mí, y la abracé. El fuego me consumió, pero no gritaba. Recitaba, uno a uno, los 13 versículos, y con cada palabra, una iglesia se resquebrajaba, un dogma caía, un ángel lloraba, hasta que todo se volvió ceniza. Y entonces, silencio, no como ausencia, sino como respuesta. En algún lugar, entre la fe y el olvido, una nueva cruz fue forjada, no de madera, de memoria. Y en su base, tallada en sangre seca, la última frase, verdad de Negrados 13, quien abrazó la verdad, fue consumido por ella. Al fin, escuchó el suspiro que dio origen al cielo. Y así terminó la historia. O quizás, comenzó otra, una donde ya no se reza para creer, sino para recordar.